El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 les acompañaremos con este subprograma Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus problemas en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y por supuesto el derecho a la salud. Usted puede digitar el 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación que está allí a su alcance. Somos el programa que le permite a usted en vivo y en directo conocer la respuesta a esa pregunta en materia de derecho. Usted puede conseguir en YouTube muchos programas, pero ninguno que le permita a usted interactuar y darle la respuesta allí en el momento oportuno, porque aquí en Tablero Jurídico usted encuentra esa respuesta idónea y profesional en el campo del derecho. 331-2265, 331-2265, hoy con los servicios técnicos de Edinson Yantén y por supuesto con la dirección de Rafael Ávila Rodríguez, el viejito más desempolvado que estará con ustedes más adelante, Rafael Ávila Rodríguez con Desempolvando los Viejitos. Vamos entonces con nuestro primer televidente. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes, ¿cómo me le va? ¿Cómo me le ha ido? Bien, doctor, Orlando Soto, aquí del barrio Ciudad Córdoba, qué alegría oírlo, doctor. Don Orlando Soto, ¿cómo está usted, hombre? Gracias al señor, doctor, muy bien, muy recuperado, doctor. La alegría es recíproca, que usted se me recupere, don Orlando. Sí, doctor, y ahora el 11 de mayo me hicieron la última cirugía en la Fundación Valle del Lili, y gracias a Dios, doctor, estoy muy recuperado, doctor. Sí, señor. Doctor, es para hacerle una consultica. Cuéntenos, don Orlando. Cuando un proceso laboral pasa al Tribunal Superior Laboral de Cali, ¿esa es la última instancia o allí qué pasaría, doctor? ¿Ellos darían el fallo o quisiera que usted me asesorara al respecto, doctor? Muchas gracias. Perfecto, vamos entonces a orientar al amigo Orlando. Usted tiene un proceso en este momento, ya sí, se doctor, surtió... un proceso laboral. Correcto, se surtió en el juzgado... En el juzgado primero laboral de Cali. Correcto. Lo pasaron al Tribunal Superior Laboral de Cali. Correcto. ¿Usted apeló o apeló la contraparte? Sí, apelamos, sí, doctor. ¿Ustedes apelaron? Sí, doctor. Perfecto, pero ellos no apelaron. Ellos no apelaron, ellos no presentaron apelación. Perfecto, perfecto. Entonces, ahorita está pendiente de lo que diga el tribunal y usted quiere saber si tiene otra instancia. Sí, que si hay otra instancia o ese ya es el fallo final pues del... ¿El monto aproximado del proceso cuánto es? Para poder decirle... Más o menos, doctor, son 25 millones de pesos. Bueno, entonces vamos a responderle al amigo Orlando Soto, que nos llama del barrio Ciudad Córdoba. Ha sido televidente de este espacio y por supuesto multiplicador del mismo, porque las personas saben que sus dudas en materia jurídica y en ese campo del derecho laboral y de la seguridad social especialmente, están aquí de manera oportuna. Dice don Orlando, ¿qué sucede si un proceso ya agotó su etapa en el juzgado laboral del circuito y es trasladado al tribunal? Recordemos que para efecto de la competencia siempre hay que determinarse bien por
la parte económica, es decir, la cuantía, o cuando son asuntos sin cuantías, también hay que establecer a qué tipo de proceso se refiere, como por ejemplo un proceso que se trate de acabar con el fuero que asiste a una persona que pertenece al sindicato. En este caso no hablamos de un proceso con cuantía, es un proceso sin cuantía, pero en este caso conoce el juez laboral del circuito. Vamos a explicarle en forma detallada a don Orlando Soto, pero antes acumulamos otra pregunta aquí a uno de nuestros televidentes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, mi señora? Bien, gracias. ¿Su nombre cuál es? Lucía Mosquera. Doña Lucía Mosquera. ¿Nos llama de dónde, doña Lucía? Del Diamante, barrio Del Diamante. Diamante. Doña Lucía, ¿su inquietud cuál es? Mi inquietud es la siguiente. Yo pertenezco al fondo privado de Porvenir. Sí. Y pues me tocó colocar tutela para poder que me pensionaran por vejez. Y al momento de radicar mis documentos, ¿cuánto plazo tienen ellos para empezar a pagarme las mesadas? Esa es ¿Ya mi usted pregunta. le reconocieron la tutela, la pensión mediante acción de tutela? Sí, señor. ¿Ya la habían reconocido con una sentencia judicial? No, lo que pasa es que yo tenía problemas. Inicialmente estaba con Colpensiones y había unas semanas que Colpensiones no me había reconocido unos aportes. Correcto. Que no me había reconocido. Entonces ya me lo reconoce por medio de la tutela y ya radico. Ah, usted lo que le ordenaron fue que le hicieran el traslado de Porvenir a Colpensiones o de Colpensiones a Porvenir, de las semanas. Sí, de las semanas de Colpensiones a Porvenir. Correcto. Y usted ahorita lo que hizo fue radicar sus documentos para que le reconozcan la pensión por vejez directamente por Porvenir. Sí, señor. Perfecto. Sí, esa es una explicación que le agradezco nos haya hecho esa precisión y vamos a responderle a usted, doña Lucía Mosquera. Puede colgar la línea y vamos entonces a resolverle a Orlando Soto. Decíamos entonces que en el caso de Orlando Soto, la competencia se determina de acuerdo a la cuantía o al tipo de proceso. Presumimos que usted inició un proceso ordinario laboral de primera instancia, porque en laboral los procesos son de única o de primera instancia, de única o de primera instancia. El artículo 70 procesal laboral y de la Seguridad Social dice que aquellos procesos de única instancia se tramitan en una sola audiencia. ¿Y cuáles son los procesos de única instancia? Dice el artículo 12, Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, que todos aquellos que no excedan de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Recordemos que antes la cuantía en laboral de única instancia era de 10 salarios, pero por efecto de la Ley 1395 del 2010, esta cuantía se elevó a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, don Orlando presenta una demanda contra una entidad, una persona, cualquiera que sea. Presenta la demanda laboral. Esa demanda es de primera instancia. Decir que es de primera instancia significa que la conoce el juez laboral del circuito y posteriormente puede pasar al tribunal por alguna de las siguientes circunstancias. Recordemos que aunque la acción laboral o demanda laboral de única instancia no tiene recurso alguno, por jurisprudencia se está enviando a consulta cuando ese proceso lo conocen unos jueces que se crearon recientemente. Digo recientemente con respecto a los laborales del circuito que existían hace muchos años, y fueron los jueces municipales de pequeñas causas laborales, que conocen en única instancia de aquellos procesos que no exceden de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, don Orlando, hay un pronunciamiento del juzgado, una providencia, esa providencia con la cual se resuelven las peticiones de la demanda, no es más que la sentencia, y esa sentencia puede ser objeto de un recurso de apelación, ojo,
no hay recurso de reposición contra las sentencias, sino recurso de apelación. Y el recurso de apelación significa que lo van a remitir al superior jerárquicamente. En este caso, el superior jerárquicamente del juez laboral del circuito es la sala laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial. En este caso, estamos hablando del Tribunal Superior de Cali. Entonces, si ese proceso salió a favor suyo o en contra, usted puede apelar. ¿Y por qué digo si fue a favor o en contra? Porque lo gané, pero no me dieron todo lo que pedí. Entonces yo puedo apelar parcialmente por parte de esas peticiones o pretensiones que me negaron. Y entonces se va al tribunal. O también puede suceder que el proceso se vaya al tribunal por consulta, porque dice el artículo 69 procesal laboral y de la seguridad social que cuando en un proceso esté inmersa una entidad del Estado o una persona que ha demandado y ha perdido el juicio, en ese caso, si no hay apelación de esa persona o de esa entidad, el proceso se va por consulta, en el grado de consulta, es decir, va para que el juez superior, en este caso un juez corporado porque tiene más de 2 miembros, en este caso la sala laboral del honorable tribunal, o casi toda la sala, estamos hablando de 3 magistrados que la integran, aunque no de manera permanente, sino que se fusionan para efecto de resolver los recursos de alzada que llegan hasta esa instancia. Entonces, concretamente nos dice don Orlando Soto cuánto puede demorarse. Pues bien, ¿y qué puedo hacer después de eso? Pues le digo a don Orlando, el tiempo en que se puede demorar el proceso no podemos estimarlo aquí, y depende del grado o del volumen de procesos que tenga ese magistrado. Siempre se lo asignan a un magistrado en específico, y ese magistrado hace sala con 2 magistrados más para conformar un número de 3, es decir, impar, y poder tomar la decisión. Pero si esa decisión que viene del tribunal es adversa y usted va a presentar otro recurso que se llama recurso extraordinario de casación, pero para presentar un recurso extraordinario de casación se requiere necesariamente, don Orlando, que la cuantía sea superior o igual a 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes para poder que ese proceso vaya a la sala laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Recurso extraordinario de casación. Con esto podemos dar por bien servido pues la respuesta al amigo Orlando Soto, que nos llama desde el barrio Ciudad Córdoba. La casación procede cuando la cuantía de lo que se está reclamando excede los 120 salarios mínimos legales mensuales. En este caso, como el fallo se va a producir y la cuantía usted me dice que son 25 salarios mínimos legales mensuales aproximadamente, o 25 millones de pesos, no va a alcanzar a ir hasta casación. Pero ahí no termina todo. Recordemos que el organismo de cierre por excelencia en Colombia es la Corte Constitucional, y que las sentencias, ojo, de esa naturaleza o de cualquier otra naturaleza pueden ser objeto de modificación o de revisión por parte de una acción de tutela. Es decir, no todo está perdido cuando me dan el fallo de segunda instancia y aún siento que hay inconformidad, aún siento que el juez no me reconoció el derecho, a pesar de que en la jurisprudencia o en la ley está allí definido. Entonces yo puedo invocar una acción de tutela contra el tribunal o contra el juez, cualquiera que ellos sean, para que se sirvan reconocerme ese derecho. En este orden, entonces, va a la Corte Constitucional, y al final la Corte Constitucional es la que puede indicar. Quiero saltarme todo el procedimiento, porque no es que usted demande y va una vez a la Corte, no. La Corte Constitucional llega a la sentencia es por sorteo. Y en este caso, si usted demanda a un tribunal
ese proceso lo va a conocer la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y allí lo definen, y si aún se mantiene, entonces va a una plenaria con la Corte Suprema de Justicia y al final puede llegar a la Corte Constitucional, que puede revocar un fallo en esas consideraciones. Don Orlando, gracias por comunicarse con nosotros. Vamos aquí con la señora Lucía Mosquera. Doña Lucía Mosquera nos llama al barrio El Diamante y nos dijo: es que ya presenté una tutela contra Porvenir o contra Colpensiones y me reconocieron la pensión. Pensé que era que le habían reconocido la pensión, porque de momento es muy difícil que a una persona le reconozcan la pensión de vejez vía tutela. Esto si la persona no tiene esa condición especial que se exige en el artículo 13, es decir, que es una persona que se encuentra en situación de debilidad manifiesta, una persona que por su alta edad, 70, 80 años, se avisore que va a ser complicado esperar el trámite a través del juez natural, que en este caso es el juez laboral. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, usted invoca una tutela y esta tutela es factible que ordene el reconocimiento de la pensión de manera transitoria o provisional mientras usted agota su trámite. Pero hay otro tipo de pensiones que sí se reconocen muy a menudo mediante tutela, como es la pensión de sobreviviente o la pensión por invalidez, porque en estos casos hay ausencia total de ingresos y además está una persona en completa situación de debilidad manifiesta. Recordemos que la situación de debilidad manifiesta se presenta cuando la persona, por edad, por enfermedad o por carencia de recursos económicos, no puede valerse por sí misma. Una persona que está enferma está en situación de debilidad manifiesta. Por edad, si es un niño, está en situación de debilidad manifiesta. Si es un adulto mayor, está en situación de debilidad manifiesta. O si no importa la edad y la persona se encuentra delicada de salud, también está en situación de debilidad manifiesta. O finalmente, cuando la persona carece de recursos para brindarse las cosas más elementales que requiere una persona para vivir en condiciones dignas. Allí también está en situación de debilidad manifiesta. Luego, entonces, en el caso de doña Lucía Mosquera, presenta tutela. La tutela no ordenó que le reconocieran la pensión. Lo que ordenó fue que le respondieran el derecho de petición que me imagino había presentado en varias oportunidades y no le habían hecho el traslado de saldos de Porvenir a Colpensiones o el bono pensional de Colpensiones hacia Porvenir. Si usted se va a pensionar por Porvenir, entonces hablamos de un bono que debe hacer ese trámite directamente Porvenir ante Colpensiones. Porque a veces le trasladan esa carga burocrática a la persona. Doña Lucía necesitando pensionarse, y entonces de Porvenir le dicen: vaya a Colpensiones, reclame el bono pensional que no nos envíen, cuando por ley es Porvenir quien debe hacer el trámite para que Colpensiones remita el bono pensional hacia Porvenir, acumule todas esas semanas y pueda definirle el reconocimiento de la pensión. Entonces ya doña Lucía Mosquera hizo el trámite, presentó su petición, no se la dieron, presentó tutela, la tutela ordenó trasládenle las semanas de Colpensiones a Porvenir y ella felizmente radicó sus documentos y la pregunta que nos hace de fondo es: ¿cuánto tiempo pueden demorarse para reconocerme la pensión? Y le respondo inmediatamente. Usted se va a ir, doña Lucila, al artículo 33 de la ley 100, artículo 33 de la ley 100, y dice en la parte final, los últimos 3 renglones de ese artículo: los fondos de pensiones no pueden reconocer la pensión en un término, ojo, mayor a 4 meses, es decir, deben reconocer la pensión máximo dentro de los 4 meses siguientes de radicada la documentación exigida, dentro de los 4 meses siguientes. De hecho,
los jueces de la República, en sus sentencias que ordenan reconocer la pensión, ordenan también que se reconozcan intereses a esa persona, que habiendo transcurrido 4 meses después de haber radicado la solicitud de derecho a la pensión, no lo haya hecho el fondo de pensiones. Hoy en día los fondos no se están demorando todo ese tiempo. Usualmente Colpensiones demora un mes, mes y medio. Eran otros tiempos, cuando para reconocimiento de una pensión se demoraban años, pero por fortuna el legislador consagró en el artículo 141 de la Ley 100 la obligación que tienen los fondos de pensiones de reconocerle intereses a esa persona que, habiendo cumplido con los requisitos de ley, en este caso edad y semanas, en otros casos habiendo cumplido con pérdida de capacidad laboral y semanas, o en otros casos habiendo cumplido con semanas, y si la persona falleció y dejó deudos o beneficiarios que cumplían con ese derecho, las entidades empezaron a pelotearlo, a decirle mañana, en un mes, en 2 meses, en 5 años, 10 años, y no habían reconocido la pensión. En ese caso, entonces, se ordena reconocer y pagarle unos intereses a esas personas para que estos fondos sean diligentes al momento de reconocer la pensión. Ustedes todos que me están escuchando en sus casas, recuerden, las entidades están en la obligación de resolver de manera pronta, de manera ágil y diligente las peticiones que se les pongan a consideración. Por eso se establecen también términos en la ley para que resuelvan alguna petición. La ley 1437 del 2011, coayudada o remodelada por la ley 1755 del año 2015, dice que el derecho de petición se puede resolver en 15 días. Sin embargo, para efecto de reconocimiento de la pensión de vejez, hago la claridad, pensión de vejez, el fondo de pensiones tiene un máximo de 4 meses. Después de los 4 meses debe obligarse a reconocer y pagarle intereses al solicitante de la pensión, si es de vejez. Y hago esta puntuación porque la ley 717 del 2001, ley 717 del 2001, dice que la pensión de sobreviviente o sustitución pensional se debe reconocer en un término máximo de 2 meses. 2 meses. ¿Por qué? Porque se entiende que al fallecer el trabajador afiliado, la persona afiliada, o al fallecer el pensionado, ese trabajador afiliado era el músculo financiero del hogar, y al él fallecer, pues el hogar se va a ver, digamos, acéfalo en materia de patrocinio económico. ¿Y qué va a hacer la viuda con los hijos si no llega rápidamente el reconocimiento de la pensión? Se endeuda y va generando un problema social. Aquí en algún momento lo explicamos. No solamente se enfrentan con el dolor que le produce haber perdido un ser querido que ya no va a estar más, sino que además deben enfrentarse en una pelea prolongada con los fondos de pensiones, porque comienzan a preguntarle si era o no la esposa o la compañera permanente, comienzan a preguntar si vivían o no vivían, a averiguarle a los vecinos, hasta que por fin llega la resolución diciendo no tienen derecho porque ya averiguamos y los vecinos dijeron que no vivían, como si los vecinos vivieran dentro de la casa de la pareja y supieran qué hacen. Ahí en ese caso hay un problema. Entonces esto no podía seguir en esas circunstancias. Por eso es muy importante que cuando se radique la solicitud de reconocimiento de una prestación, en esa demanda también se ordene al juez de la República que reconozca los intereses que están definidos por la ley 100, en el artículo 141. Artículo 141 de la ley 100 ordena el reconocimiento de los intereses cuando la pensión no se ha reconocido dentro de los 4 meses siguientes a la radicación de toda la documentación. Por eso le decimos a todos nuestros televidentes, hay que hacerse asesorar.
buscar el abogado de confianza. Si no lo tiene, ahí en pantalla están nuestras líneas telefónicas y nuestra dirección para que usted nos visite. Con cita previa entramos nosotros a resolverle ese caso en materia pensional o en materia de derecho laboral. Lo cierto es que no pierdan la oportunidad de continuar sus trámites cuando sean negados por las entidades o por las personas. Negarse a reclamarlo por vía jurídica es reconocerle a la entidad que tiene la razón y usted va a perder un derecho que tiene definido en ley. Con esto pues finalizamos la respuesta a doña Lucía Mosquera diciéndole que son 4 meses los que tiene el fondo para reconocerle la pensión. Artículo 33, parte final de la ley 100. 33, parte final de la ley 100. Gracias por comunicarse con nosotros. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Habla María. Hace un tiempo lo llamó para decirle, pues, a mí me habían sacado del municipio, ¿no? Estaba en prepensión, igual estaba las semanas ahí escritas y no me valieron eso tampoco. Ahora aparecieron nuevamente las semanas, se volvió a meter allá los papeles, no, que ya había pasado el tiempo y que ya por fuera definitivamente, pues yo con mi antecedente pues de la diabetes, hipertensión, tengo 60 años y trabajé 30 años con el municipio. Sí, señora. Y pues ahí estoy, que no sé qué hacer porque mire que yo tengo 1.001 semanas con el fondo privado, con el fondo, y ya dicen allá en el municipio que ya no, que ya pasé la y que ya no, que ya por fuera definitivamente. Entonces, ¿usted está en dónde? ¿En qué fondo de pensiones? Colfondo. En Colfondos. 1.150 semanas. ¿Y tiene 1.150 semanas? No, tengo 1.001 semanas. ¿Le figuran 1.001 semanas? Sí, señor. Perfecto. ¿Y Sí. no tiene más semanas o las demás semanas dónde están? La están, pues, me la están buscando, pero ahí entro en prepensionado, porque como es 3 años hacia abajo y me faltan 2 años y 8 meses. Ah, correcto. ¿Y su pregunta es? Pues que me dicen que yo igual metí todo eso que me dieron en el fondo desde enero que me pidieron esos requisitos. Volví a meter en febrero, volví y metí ahorita antes en mayo que me habían sacado y no, que ya me pasó el tiempo de que me volvieran a meter y entonces hace 4 meses estoy por fuera, doctor. ¿Tiempo de que la volvieran a ingresar en dónde? ¿En la nómina de la alcaldía del municipio? Sí, señor. Correcto. ¿Su nombre me recuerda es María qué? María Arango. Doña María Arango. Vamos entonces a responderle a doña María Arango ya mismo aquí en Tablero Jurídico, como suele hacerse en vivo y en directo. Pues puede colgarnos la línea, doña María, habilitarla para que otras personas se comuniquen con el 331-2265 y vamos a darle respuesta a usted para que los demás televidentes que estén en situación similar puedan aprender a defender o a reclamar sus derechos. Pues nos dice doña María Arango que estaba trabajando con el municipio. ¿Es posible que tenga en este caso contrato de trabajo? ¿O es posible que tenga contrato de prestación de servicios, como suele hacerse en la mayor parte de las entidades del Estado? Y el municipio de Cali no es la excepción. También se vinculan cientos, miles de personas se vinculan a través del famoso contrato de prestación de servicios. Casi siempre nóminas paralelas, porque hay una nómina que hace parte directa de la empresa y otras que son los que vinculan a través de los contratos de prestación de servicios para que muchos políticos puedan cumplir la cuota por haberles ayudado a llegar a ese cargo público. Ojalá esto algún día se acabe en Colombia y que los políticos lleguen por mérito y que las personas no estén solamente pendientes de que ellos se van a beneficiar, que elijamos la persona que beneficie a toda una comunidad y no el que vaya a beneficiarme a mí en particular, porque ahí es donde comienzan los problemas. Estas administraciones de carácter individual. Vamos con la pregunta de doña María Arango. Dice, tengo 1.001 semanas. 1.001 semanas. De esas 1.001 semanas estaba trabajando como contratista
del municipio o como empleada del municipio. Me terminan el contrato pensando que ya tenía las semanas suficientes para reconocimiento de la pensión de vejez porque tengo 60 años y estoy afiliada a Colfondo, uno de los regímenes o uno de los fondos que administra el régimen de prima media, no, el régimen de ahorro individual con solidaridad, conocido como RAIS. Es uno de los regímenes, porque sabemos que son dos regímenes: el público, que administra Colpensiones, denominado régimen de prima media con prestación definida, y el otro régimen es el de ahorro individual con solidaridad, que manejan los fondos privados. Entonces, doña María Arango, conforme al artículo 65, doña María Arango, artículo 65 de la ley 100, presenta una opción, y es pensionarse con 1.150 semanas en un fondo privado, porque dice el artículo 65 que las personas que hayan cumplido la edad mínima para pensionarse, esto es 57 años de edad las mujeres, ya tiene 60, está pasada en 3, o 62 años los hombres, tienen derecho a pensionarse con garantía de la pensión mínima, y la garantía de la pensión mínima exige 1.150 semanas. Ella tiene 1.000, le faltan 149 semanas, y ella pregunta, ¿qué puede hacer si se tiene en cuenta que ya la sacaron del municipio hace 4 meses y que no la han vuelto a llamar? Entonces, en esta circunstancia, doña María Arango ostenta una condición que se llama prepensionalidad. Otros dicen retén social. Aquí le llamamos fuero de estabilidad laboral reforzada por prepensionalidad. ¿Qué es eso de prepensionalidad? Está en una etapa previa al reconocimiento de la pensión. Y esto también hicimos una exposición aquí en otros tiempos, porque la ley 790 del año 790 del año 2002, con esa norma, el presidente de la República de ese entonces dijo, vamos a reestructurar las entidades del Estado, como hacen la mayor parte de los políticos que están nuevos, dicen vamos a reestructurar. Siempre la reestructuración es sinónimo de salida de los que sean de otra cuota política e ingreso de los de la vertiente política de quien va al poder. Y eso se hizo en el 2002. Entonces, esa persona que estaba gobernando en el año 2002 dijo, vamos a reestructurar, y la reestructuración es empezar a sacar a aquellas personas que no pertenezcan a su vertiente política y empezar a ingresar los de ellos. Pero eso sí, allí se puso una condición y se dijo en la ley 790 del 2002, ojo, si la persona le faltan 150 semanas o menos para alcanzar la edad o el número de semanas y pensionarse, no lo pueden sacar, hay que esperar a que se pensione. O la otra condición es que si le faltaban menos de 150 semanas, ojo, el uno es menos de 3 años de edad para pensionarse. Para esa época, hombres que tuvieran 57 no los podían sacar, mujeres que tuvieran 52 años no las podían sacar, porque si está a 3 años de cumplir la edad o a 150 semanas de cumplir el número de semanas, está en condición de prepensionalidad. Ya vamos a ir con televidente en línea. Entonces le decimos a doña María Arango, si usted tiene 1.000 semanas, está a 149 semanas de poder pensionarse. Luego le recomendamos que usted se acerque a nuestras oficinas. Allí en pantalla está nuestro teléfono y dirección. Allí podemos presentarle mediante una acción constitucional en contra de esa entidad del Estado llamada municipio para que la reincorporen al trabajo, porque ustedes no podían correrla él mismo porque está muy cerca de alcanzar el derecho a la pensión. Toma 1.000 semanas, se va a un fondo de pensiones, la engañan por allí diciéndole esto es lo que le corresponde, usted muy folclóricamente coge esa platica, se la gasta, un televisor de 85, 84 pulgadas, un viaje a San Andrés, se acabó la plata. Y cuando vino de San Andrés, se da cuenta de que no tiene con qué subsistir en esa etapa
ya de la tercera edad, donde ya no le dan trabajo a uno en ningún lado, en ningún lado. Entonces, las personas que reciben esa famosa indemnización sustitutiva de la pensión de Colpensiones, artículo 37, o los que reciben la evolución de saldos de los fondos privados, artículo 66, piénsenlo dos veces. Reciben de manera folclórica ese dinero y después no van a tener con qué subsistir el resto de años de vida que les quedan. Doña María Arango, gracias por comunicarse con nosotros. Usted tiene condición de prepensionalidad y ese trámite para que puedan reincorporarla al trabajo podemos hacerlo allí, en Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia. Gracias por comunicarse con nosotros. Nos vamos con Televidente en Línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, señorita? Bien, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Margarita Arévalo. Doña Margarita Arévalo. ¿La inquietud cuál es, doña Margarita? Muchas gracias. Es que el caso es para mi suegra. Ella recibió un bono pensional porque no alcanzó las semanas para pensionarse y tiene un tema, pues algo allí con la DIAN, que tiene orden de embargo de las cuentas que ella habilite con dinero. Sí. Entonces nos dicen que ese cheque, una vez se haga efectivo, automáticamente pasa para la DIAN. No sé si de pronto tiene salvedades ese caso, que se pueda de pronto utilizar ese dinero sin que lo capte la DIAN en este caso. ¿Qué edad tiene su suegra? 63 años. 63 años. Entonces, ¿ella en qué fondo estaba? Colpensiones. Estaba en Colpensiones, perfecto. Colpensiones le entrega a ella la indemnización sustitutiva de la pensión conforme al artículo 37 y ella ese cheque lo deposita en una cuenta, o Colpensiones se lo deposita en una cuenta y esa cuenta ha sido embargada por la DIAN. Bueno, le colgaron la llamada. ¿Está todavía allí, sí, Margarita? ¿me escucha? Sí, ahí le escucho, Margarita. Gracias, le decía que aún no ha sido consignado por ese mismo motivo, porque a los 2 días que se haga efectivo, pues la DIAN lo captaría, entonces no sé qué posibilidad hay de algo diferente. Pero recuerde que ella puede abrir otra cuenta, una cuenta que directamente tenga que ver con pensiones, porque en esa entidad le pueden allí aperturar una cuenta. O vamos a explicarle una vez para que usted pueda tener certeza de cuál es el procedimiento a seguir. Puede colgar la línea a Margarita Arévalo y prestar atenta nota de la respuesta que le vamos a dar aquí en Tablero Jurídico. Recordemos que la pensión es inembargable. La pensión solamente la puede embargar un proceso de alimentos, sea para adultos o sea para menores. Puede embargarse la pensión mínima incluso hasta en un 50%, o en su defecto, cuando se trata de cooperativas, en esos dos eventos la pensión puede ser objeto de un embargo. Sin embargo, le recomiendo, y suena como redundante allí, la expresión embargo y sin embargo, hay que aclararle a usted para que le diga a la suegra, igual, todos nos vamos a beneficiar, está la suegra, está el hijo, está la nuera, los nietos, todos se pueden beneficiar. Es un problema que hay que entrar a resolver por una razón lógica. Si la pensión es inembargable y la DIAN está persiguiendo a su suegra y le devuelven la indemnización sustitutiva de la pensión, vamos a asemejar que no recibió pensión, pero esa indemnización se puede equiparar o igualar a lo que es una pensión. Ojo, esa indemnización puede equipararse a lo que es una pensión. Yo le diría a usted, Margarita, y antes de que usted me marcara estaba yo precisamente hablando de eso. Su suegra, 63 años, dice ya no voy a volver a cotizar, no me alcanza. No sabemos cuántas semanas tenía cotizadas. Lo cierto es que ella ve en esa platica una solución a unos problemas que pueden ser momentáneos. ¿Y por qué momentáneos? Porque ella recibe esa plata y si la DIAN la está persiguiendo, se va a quedar la DIAN con ella. Recordemos, no hay ninguna entidad tan implacable en Colombia como la DIAN, como la UGPP. No le ahorran una medida de embargo a nadie.
y quieren sacarle a todo el mundo. Ojalá eso fuese por igual, porque aquí en Colombia se ha comprobado que mucha gente recibe grandes sumas de dineros y declara muy poquito. Y hay otros que reciben muy poquito y les toca declarar grandes sumas de dinero. Recordemos el escándalo a comienzo de año del mismo presidente, de su mentor, que tenían miles y miles de millones de pesos y pagaban una suma realmente irrisoria. Pero al pobre que va a recibir una indemnización sustitutiva como único salvavidas porque no alcanzó a tener la pensión, entonces le va a caer la DIAN a quitarle los últimos centavitos. Eso ustedes no lo pueden permitir, porque ahí se pueden alegar muchos derechos de carácter constitucional que terminan siendo transgredidos por embargarle ese dinero. Hay que moverse. Siempre los dineros los depositan o los consignan en unas cuentas que para tal efecto habilitan las personas, y esas cuentas que habilitan las personas no pueden ser objeto de embargo si no es por obligación alimentaria o, decíamos también, por una obligación con alguna cooperativa. Por eso, doña Margarita, para que le comparta a la suegra, hay que hacerse asesorar, enviar petición a la DIAN primero en ese aspecto y, por supuesto, indicarle a ellos que no pueden tocar esos dineros porque atentan contra el mínimo vital móvil de su suegra, atentan igualmente en contra de la dignidad humana. Su suegra, 63 años, sin recursos, mujer de la tercera edad, no tiene ingresos, y lo que le van a dar para poder paliar o reactivarse económicamente lo va a tomar la DIAN, ni más faltaba. ¿Y lo toma la DIAN para qué? Para que los corruptos que nos gobiernan se queden con esos dineros. Es que cuando los dineros tienen un buen destino, todos pagamos el impuesto de manera satisfactoria cuando tienen buen destino. Pero cuando sabemos que en un país se roban casi el 25% del presupuesto, más de 50 billones de pesos, a uno le da mucha grima, a uno le da mucha depresión tener que pagar para que otros tomen esa plata y no hagan lo que deben hacer, revertirla en el bienestar de la sociedad. Ese es el problema. Por eso, Margarita, comparta con su suegra. Allí en la pantalla están nuestros teléfonos, esa dirección. Atendemos con cita previa y podemos orientarle de manera personal qué hacer al respecto. Pues bien, esto ha sido todo por hoy. El tiempo se nos acaba, nos dicen por el interno, pero Tablero Jurídico continúa en punto de las 3 de la tarde el día de mañana, para que usted marque el 331-2265, 331-2265 y nos consulte sus casos. El programa es grabado en vivo y en directo, se sube a las redes sociales, ahí en YouTube, usted lo puede observar si algo se ha perdido de este espacio. La idea es que multiplique el conocimiento que por aquí impartimos para que otras personas puedan utilizarlo y resolver sus problemas en materia del derecho. Muchas gracias a doña Amparo Ruiz, muchas gracias a la doctora Rulmilena Murillo, a Valentina Velasco, a Luis Mateo, a Ingrid, entre otros, que son asiduos televidentes, a don Valentín, por supuesto, Velasco, a don Benjamín, allá hacia el sur del país, que también está ahí con su esposa, atentos, escuchando Tablero Jurídico. Muchas gracias a todos, una feliz tarde, un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.